Bueno, en este tiempo de Navidad que el mundo celebra, obviamente nosotros sabemos todos que no corresponde con las fechas en las que Jesús nació, pero yo creo que sí que se puede aprovechar el espíritu de la Navidad, o mejor dicho, el momento en el que la gente un poco se sensibiliza un poco más. Y por ejemplo, existen algunas personas que son más receptivas a que se les hable de Jesús o del Evangelio, ¿no? Entonces eso sería bueno que nosotros lo podamos aprovechar. Cualquier persona sabe, incluso si le preguntáramos a un niño dónde nació Jesús, toda persona sabría responder. Pero yo os voy a hacer una pregunta que es tan importante o más porque nos ayuda a entender mejor el Evangelio. Sabemos que Jesús nació en Betlem, o Belén decimos nosotros, ¿no? Y si yo os preguntara, ¿qué significa Betlem? ¿Alguien sabía responder sin tratar de acertar? Curiosamente, Betlem significa casa del pan. Casa del pan. ¿Qué palabra utilizamos nosotros hoy en día para la casa del pan en la sociedad? Panadería. Panadería, correcto. O sea, Belén significa panadería. Y ahora es qué cosa más interesante. Porque si solamente con este significado podremos entender mejor muchas cosas que Jesús dijo a lo largo de su vida. Y curiosamente, para empezar a entender más cosas, fijaros, si buscamos en Miqueas capítulo 5 y versículo 2, vamos a recordar el concepto, Belén, panadería. Y fijaros lo que dice. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Vale, Belén Éfrata. ¿Qué quiere decir la palabra Éfrata? Me imagino que igual no lo sabéis. La palabra Éfrata significa fructífera. O sea, tú, panadería fructífera. Aquí hay más datos todavía, ¿no? Se nos está diciendo que no solo es una panadería Belén, sino que iba a ser fructífera, curiosamente. Claro, y si yo pienso, por ejemplo, en ese texto en Juan 6, donde en el versículo 33 Jesús dice, el pan de Dios, está hablando del pan de Dios de la vida del mundo, como Él mismo siendo el pan, y Él mismo también luego va a decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el pan vino a través de una panadería a esta tierra, que se llamaba Belén. Así que simbólicamente, en el Antiguo Testamento se había presentado como el maná que desciende del cielo y ahora realmente, de forma física y real, se hace palpable, digamos, Jesucristo entre los hombres a través de, entre comillas, una panadería que se llamaba Belén. Y es algo también muy interesante recordar cómo Jesús nació, cuáles fueron, digamos, los primeros pasos de su vida, porque cuando un pan se va a consumir, generalmente los creyentes lo bendecimos. Y cuando un bebé nacía en Israel, especialmente si era el primogénito, había una ceremonia donde llevaban al bebé para presentarlo ante Dios. Curiosamente esta tradición venía sobre todo, se remontaba desde el Éxodo, cuando para rescatar a los primogénitos se les había dicho que Israel es mi primogénito como nación en primer lugar, pero también se les había dicho en Éxodo 13 que tenían que dedicar o rescatar a los primogénitos de Israel con un cordero. Con lo cual, para salvar a los primogénitos tuvieron que entregar un cordero en Israel. Para dedicar a un niño primogénito en la época de Jesús había que llevar un cordero. Había que dedicarlo a Dios llevando un cordero, y eso era la dedicación de los primogénitos, que por una parte recordaba el Éxodo, pero por otra parte también estaba de alguna forma prefigurando que algún día vendría un Mesías que los iba a salvar, no de Egipto, sino de la opresión que en ese momento tenían, y que ellos entendían que los iba a liberar incluso a nivel político. Así que
Como os he dicho, cada primogénito era presentado en el templo y el sacerdote que presentaba se llevaba el cordero, o parte al menos del cordero, después de sacrificarlo, porque ellos comían de eso. Ahora, ¿qué ocurría? Si un sacerdote, imaginaros que de forma regular, todos los días, está dedicando niños, cuando generalmente una persona común traía un cordero, el sacerdote se ponía contento porque él iba a ganar algo, ¿no? Pero cuando venía una familia pobre, los pobres, al no tener dinero suficiente para comprar un cordero, se les permitía llevar 2 pichones de paloma en sustitución del cordero. Claro, ¿qué ocurría en una situación así? Que lo que recibía el sacerdote, viendo uno que viene con el cordero y otro con un pichón de paloma, pues no se tomaba tan en serio su trabajo, obviamente, con el que venía con 2 pichones de paloma. Así que cuando llegó Jesús con sus padres lo trajeron al templo, no vinieron con un cordero, porque no tenían para comprar un cordero. Así que el sacerdote que tuvo en sus propias manos al Hijo de Dios, como si fuera cualquier otro niño, o peor, porque no era de una familia pudiente, con la cual él pudiera ganar su cordero. Así que perdió la mayor bendición de su vida, que era haber podido bendecir y presentar al Hijo de Dios y al Mesías y al Salvador del mundo. Hizo el ritual, no hubo nada especial, y igual que él se perdió esa bendición, a veces también nosotros podemos tener a Dios a nuestro lado y no darnos cuenta y perder la bendición. Pero cuando el que tiene el cargo de sacerdote no cumple con su función, Dios tiene un sustituto. ¿Sabéis quién presentó realmente a Jesús en el templo? Exactamente. No usó un sacerdote para esa presentación. Curiosamente, usó a una persona común llamado Simeón. Y curiosamente, el nombre de Simeón significa el que escucha. Todo encaja en la Biblia, todo está por algo ahí, ¿eh? Simón era el que escucha o el que pone atención. Y dice Lucas 2, en el versículo 25, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y si leemos el 26, dice, el Espíritu Santo le había sido revelado por el Espíritu Santo. Algo le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y el 27 dice, y movido por el Espíritu, fue Simeón, cogió el niño y lo bendijo. O sea, el sacerdote no puso ninguna atención, no le dio ningún crédito, no sabía qué tenía entre manos, pero Simeón, dirigido por el Espíritu Santo, coge al niño y lo bendice sabiendo, él creía que era el Mesías, y lo bendice. Y apreció el don que no había apreciado el sacerdote. Estaba de alguna forma bendiciendo el pan que había descendido del cielo a través de la panadería de Belén. Fijaros qué simbología más bonita, ¿eh? Y curiosamente, detrás de él, otra mujer llamada Ana también apreció el momento que estaba ocurriendo, y de alguna forma entre Simeón y Ana, los dos aprecian quién realmente está en ese lugar, y de alguna forma yo pensaba, Simeón y Ana simbolizan a todos los hombres y todas las mujeres a través de la historia que han aceptado a Cristo. Y el sacerdote simboliza a todos aquellos que no han aceptado ni han reconocido al Mesías. Por eso cuando en el capítulo 6 de Juan, y este es muy interesante, porque en el capítulo 6 de Juan se habla de la multiplicación de los panes, y se habla de que Jesús es el maná, y Jesús les dice, vosotros tuvisteis el maná, pero vuestros padres murieron, aquí viene un maná, un pan que ha descendido del cielo para vida eterna. El pan espiritual. Dice Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Creéis que solo habla ahí del pan físico? No. ¿O pudiera estar hablando del pan celestial que descendió también? Ese pan que dice Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando en Lucas 4 Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, esto se lo dice
al mismo Satanás cuando le está tentando. No solo de pan vivirá el hombre físico. Lo que el hombre necesita, además del pan físico, es el pan espiritual, de alguna forma, ¿no? Y sobre todo, el lugar donde más encontramos la panadería fructífera, como antes decíamos, ¿no? Donde más se multiplica el pan, que de alguna forma simboliza el trabajo y la obra de Jesús en la tierra. En el capítulo de Juan que antes hemos mencionado, hay una historia muy bonita, y yo cuando se la contaba a mi hijo de pequeño, el título que puse de la historia es El niño que compartió su merienda. Porque fue un niño que compartió su merienda. Y curiosamente había miles de personas en aquel momento, y un niño comparte su merienda para que 5.000 personas puedan comer. Y el pan se multiplicó. Y es un poco, en esa historia está manifestándose un poco la obra de Jesús en esta tierra. Descender como un pan que fue bendecido por Simeón para bendición de todas las personas. En ese milagro hay un detalle. Él les dice, en un momento dado, les dice, recoged todo, que no se pierda nada. Juan 6:12. La bendición de Dios superó la demanda y sobró. Y yo cuando leí este texto me preguntaba, ¿y por qué Jesús manda recoger el pan que sobró? ¿Qué hicieron con el pan? Si sobró pan, se supone que no lo dejarían en los cestos para que se pudra. Se lo llevarían a casa para compartirlo con los familiares o para compartirlo con los amigos, con lo cual la multiplicación de los panes llegó no solo a los 5.000, llegó a muchas más personas en muchos más lugares. ¿Qué quiere decir esto? La bendición de Dios nos llega a nosotros tenemos que compartirla. Fijaros que la bendición de Dios siempre se está extendiendo, y así ocurrió también con los apóstoles. Vino la bendición del cielo en ese milagro. Los apóstoles repartieron la bendición, las personas la recibieron y esas personas luego las compartieron con otras personas más allá que ellos mismos. Es interesante de qué forma el pan que descendió del cielo vino a multiplicarse a toda aquella población con la que Jesús se rodeó. Y es interesante que cuando luego Jesús pasa una noche y al día siguiente vienen otra vez, cada vez más gente venía y Él les dice, vosotros venís porque os saciasteis del pan. Pero yo no he venido para daros pan físico. Yo lo que he venido es para daros pan espiritual. Eso era lo que Él quería transmitir. Y entonces ya empieza a hablar un lenguaje más directo y más duro cuando les dice que tienen que comer su carne. Les dice en repetidas ocasiones. ¿Qué quiso decir Jesús cuando les dice, si no comierais mi carne? ¿Qué es comer la carne o qué es comer el pan espiritual? ¿Cómo eso puede, digamos, manifestarse en nuestras vidas? Comer la carne, de alguna forma, es que Jesús se haga presente en mi vida. Porque yo puedo tener a Jesús en mi Biblia, pero otra cosa muy diferente es que yo coma la palabra de Dios, que yo coma de tal forma que transforme mi vida, transforme mi carácter y la vida y el carácter de Jesús de alguna forma comiencen a manifestarse en mi propia vida personal. Eso es comer la carne. Por eso también en la última cena Jesús está despidiendo de sus discípulos con pan. Este es mi cuerpo, comed. Fijaros que comienza Jesús su vida en una panadería, Él es el pan del cielo y termina diciendo a sus discípulos que coman el pan para que se haga en sus propias vidas y se desarrolle su propio carácter. Pero hay algo más, porque Jesús fue un pan espiritual mientras estuvo en esta tierra y fue una bendición espiritual para todas aquellas personas que estaban viviendo con Él. Pero ¿cómo se transforma ese pan espiritual en una bendición para nosotros? ¿Qué ocurrió en la transición? Bueno, ocurrió lo que Él mismo va a decir en Juan 12:24, fijaros que Él dice, si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Un grano, está hablando de un grano, y con grano se hace pan.
Y hay otro texto en Isaías 53:5 que dice, escuchar bien lo que dice, Él fue molido por nuestros pecados. ¿Cómo se hace pan? Moliendo. Hay que moler el trigo para volver a hacer pan. Así que cuando Jesús estaba muriendo, estaba ocurriendo lo que estábamos diciendo aquí en Juan 12. Primero, el grano tiene que morir y a la vez el grano en la cruz fue molido, y en esa nueva cocción de nuevo pan para la humanidad, Jesús muere y se entrega como ofrenda, se entregó como cordero, pero se entregó también como el pan espiritual para nosotros que estamos aquí y para todas las personas que han existido después de que Él muriera en la cruz. Así que de alguna forma yo creo que Él se manifestó como un pan espiritual. Unos pocos lo aceptaron, la mayoría no lo aceptó, y Él es también nuestro pan espiritual y se hizo un pan espiritual para nosotros a partir de su sacrificio en la cruz. Y es interesante que en el texto ese de Juan 6, en 4 ocasiones diferentes Jesús repite que el que come mi carne, repite 4 veces, yo le resucitaré en el día postrero. En ningún otro lugar de la Biblia Jesús repite 4 veces esto. Si comemos el pan, si asimilamos realmente la palabra de Dios y eso transforma nuestras vidas, entonces aunque llegue un día de la muerte, Él prometió 4 veces, yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿sabéis cuál es el problema? ¿O cuál es la pregunta que tendríamos que hacer? La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿hemos comido nosotros el pan del cielo? ¿O simplemente lo conocemos, lo leemos, lo miramos cuando leemos la Biblia? Conocemos el pan, todos conocemos el pan, porque incluso lo vemos a través de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿hemos comido el pan del cielo? ¿O solo hablamos del pan del cielo? ¿Hemos entendido que solo habrá resurrección en el día postrero si comemos el pan del cielo? ¿Nos alimentamos cada día del pan espiritual o nos alimentamos cada día de sucedáneos de otros hombres? Predicaciones, sermones, libros espirituales que no son pan del cielo. Eso es papilla. Marca Fernández, Martínez, Johnson, Stevenson, por decir algún nombre. No sé si me explico bien. El cristiano hoy en día come mucha papilla, pero muy poco pan espiritual. Pensemos cada uno, ¿cuánto tiempo yo dedico cada día a comer pan? Pan del cielo, pan espiritual. No pan de YouTube. Pan del cielo. Que Dios nos ayude a entender que cuando Jesús nació en la panadería de Belén, nació como el pan del cielo para todo ser humano, no solo para aquellos que vivían en su época. Nació como pan del cielo también para nosotros y que quiere bendecirnos con ese pan, porque la verdadera bendición, gozo, paz y todo lo bueno espiritualmente una persona pueda disfrutar en esta vida es comiendo el pan del cielo. Si no lo hacemos, nos perderemos, en primer lugar, el gozo de que Cristo, a través del Espíritu, viva en nosotros. Y el gozo también de poder compartir este pan con otras personas. Porque estamos en el deber no solo de comer el pan espiritual. Estamos en el deber de aquellos que recogieron pan de aquel milagro para poder luego compartirlo con otras personas que no tenían pan. Ese es nuestro deber y esa debiera ser nuestra oración de aquí hasta que Jesús vuelva otra vez a la tierra, no ya como un símbolo espiritual de pan, sino como Él mismo, Jesucristo, Dios y hombre, venga a buscarnos. Espero que cada uno de los que estamos aquí podamos haber comido el pan espiritual cuando llegue ese día, y si alguno descansó antes de tiempo, como dice la promesa de Juan 6, sea resucitado en el día postrero. Amén.